La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros a través de una entrevista que ella nos ha dejado, ustedes lo saben, se encuentra en un corto periodo de vacaciones fuera de nuestro país y ella nos ha presentado una entrevista muy interesante sobre la situación de la drogadicción en nuestro país, pero eso viene más adelante porque los titulares hoy se han dedicado, expresamente a un tema que a todos nos ha causado sorpresa y preocupación en algunos casos, ¿no? Colombia dijo no, acuerdo de paz fue derrotado en las urnas, publica Perú 21. En tanto, el diario El Comercio nos cuenta, Colombia dice no al acuerdo de paz con las FARC. La República lo ve con otros ojos, lo ve, de una manera también preocupada. Colombia en el limbo. Y publica, los resultados, 50,21% por el no y 49,78% por el sí. Abstenciones y mala imagen de las FARC neutralizaron el acuerdo de paz. Gobierno y FARC seguirán negociando, pero incertidumbre no se disipa. ¿Qué nos trae este plebiscito realizado ayer en Colombia, cuyo resultado ha sido, una negativa sobre, los puntos más cuestionados del tratado como por ejemplo otorgarle participación en la vida política a los miembros de la guerrilla de las FARC? Estamos en la línea telefónica a esta hora con Alexander Carranza. Él es presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres, a quien le damos la bienvenida aquí a Pensar Más. Bienvenido, señor Carranza. ¿Cómo estás? Mucho gusto de comunicarme contigo. Efectivamente, el país ha amanecido en un día siguiente, no solamente el país Colombia, sino toda la región a partir de estos resultados. Sobre esto hay algunas reflexiones que hacer. La primera es que no se ha dicho no a la paz. Eso. Sí. Se ha pedido estrechar el aro de la impunidad. Ese es un punto que debe de quedar muy claro. Ahora, si vamos a rescatar lo que se ha avanzado en relación a los acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional de Colombia, estos no tendrían por qué verse afectados en lo que refiere al alto al fuego entre ambas partes. Este es como un segundo punto preciso. Ahora, es imperativo incorporar al no en la mesa de renegociación o adecuación de los acuerdos de paz del 26 de septiembre. Y esto es muy importante, las denominaciones, porque no debe de quedar la sensación entre las partes de vencedores y vencidos. Claro. Y en este plebiscito también es de destacar que no solamente se jugaba el sí o el no, sino también la vigencia política del expresidente Uribe, ahora nuevo actor, en este tablero de ajedrez. Y finalmente una reflexión o un daño colateral, si el término lo sugiere, en torno a los resultados de este proceso en lo que refiere a Perú. Así es. Pienso que se pudo calcular con mayor ponderación la presencia presidencial peruana en la firma del acuerdo, que nos deja también el resultado bastante incómodos. ¿No nos deja bien parados en todo caso? Nos deja incómodos. Ajá. Entonces, claro, este ha sido un espaldarazo, pero acá hubo yo no sé si denominarlo una falta de claridad en el análisis, pero el presidente Santos siempre hablaba que no existía un plan B. Así es. Acá se iba con todo al sí. De pronto, si esa fue la metodología, ahí comenzó de pronto el error. Señor Carranza, pero si esto fue parte de la propaganda, correcto, habría que asumirlo así. Señor Carranza, Juan Manuel Santos no estaba obligado a convocar un plebiscito, bastaba con el acuerdo del Congreso para implementar el acuerdo firmado por las FARC, pero se ha arriesgado, ¿ha jugado una mala carta? Lo que pasa es que cuando uno va a cerrar este tipo de heridas, debe de contar con la validación popular. Esto es muy importante, porque este acuerdo, como comprenderás, no se puede hacer a vista y paciencia de todos. Tú mismo te has dado cuenta como todos
que han habido mesas cerradas, han habido reuniones reservadas, como lo amerita un proceso, y no es que uno esté pactando a espaldas de la población, lo que uno está haciendo es darse un mayor margen de maniobrabilidad en la negociación y cálculos y recálculos que se hacen en una mesa. Pero eso es lo que ocurre en una mesa, ese es el acercamiento de las partes. Ahora la sensación térmica y el poder de la comunicación respecto a lo que estoy negociando es lo que va a convalidar, va a validar, o en este caso no lo va a hacer, respecto a una población que efectivamente las partes, por ejemplo el Gobierno Nacional de Colombia tiene sus halcones que estaban dispuestos a no dar el sí. Entonces, definitivamente el paso que estaba dando Santos, si no hubiera consultado a la población, hubiera sido dantesco, porque ahí hubiera sido una implosión. Ahora, por supuesto, tienes una explosión en este momento, porque ya conoces los resultados, pero si no los hubiera habido, este proceso hubiera abortado. Entonces, de lo que se trata es de no perder el tiempo y no abortar procesos, sino ir seguros, caminando, pero paso a paso. Lo que ha hecho Santos, definitivamente, dentro de un proceso era lo lógico, era la lógica misma de la negociación. Ahora, 50.21% por el no, 49.78% por el sí, un ausentismo realmente histórico en situaciones como estas. ¿Cómo queda la figura de Juan Manuel Santos en un país técnicamente dividido? Efectivamente, tú lo has dicho. Acá pueden haber diversos análisis, desde el análisis de forma, de cómo comunico esto, al análisis de fondo, cómo he terminado por estrechar o no el aro de la impunidad. Y acá sí hay dos escenarios donde se juega la reflexión, el primero el político y el segundo el jurídico, y ambos, siendo distintos, tienen una zona común, que es la paz. Claro. Entonces acuérdate que si estamos en el ámbito político, es un ámbito de eminentemente creación, creación de figuras, creación de salidas. Si estamos en un ámbito jurídico, estamos en un ámbito más restringido. Por eso es que el uno necesita al otro para poder finalmente arribar a una fórmula que lamentablemente la población no acabó por entender, y como tú bien has expresado, el ausentismo fue mayúsculo, y pese a la motivación internacional que se tuvo y a toda la parafernalia que Bogotá desarrolló, el gobierno de Bogotá desarrolló para contar con los mejores auspicios. Claro. Fueron muchos presidentes y prácticamente esto era una victoria. De ahí la sorpresa térmica. Así es. El presidente Santos ha dicho que buscará la paz hasta el último día de su mandato. ¿Qué es lo que viene ahora? Si no hay un plan B, porque él mismo lo había expresado, queda renegociar aquellos puntos que generan, pues, digamos, la discordancia aquí. Efectivamente, mira, reabrir un tratado como reabrir un contrato en el plano privado y el primero en el plano internacional, como ejemplos, ¿qué supone? Supone hasta qué punto lo vas a abrir, y eso las partes van a tener que conversar. Claro. ¿Vas a abrir todo? ¿Vas a abrir parte? ¿Qué cosa vas a abrir? ¿Qué no es negociable y qué no voy a abrir? Esas son las discusiones, en tanto y en cuanto se llegue a un cabal entendimiento primero de lo que pasó en cuanto a forma y fondo de las votaciones del día de ayer. Correcto. Nos hablaba del auspicio de otros países, nos hablaba de la expectativa del mundo entero y países latinoamericanos sobre lo que iba a suceder en este plebiscito. Estados Unidos, que finalmente todo lo convierte en capital, también ve con ojos de mucha preocupación lo sucedido ayer en este resultado del plebiscito. ¿Qué le queda a América Latina, a América en general o el mundo frente a esta situación? A ver, podemos ver esto básicamente como el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío. Correcto. Y acá hay que alentarnos entre todos los países de la región. Lo que ha pasado en Colombia es simplemente que la población ha pedido y ha demandado un mayor esfuerzo de los negociadores y estrechar, como te expresé en su momento, el aro de la impunidad. La paz se quiere, pero de pronto lo que no se tuvo muy claro es recoger algunos puntos en virtud del cual
la población, y sobre todo aquella población que está comprometida con el daño directo, inclusive con el fuego amigo, ha experimentado. Entonces ellos lo que buscan es sí una paz, pero una paz con determinados seguros, con determinados convencimientos de sanción para quienes han violado normas de derechos humanos o en su momento derecho internacional humanitario. Correcto. Y esto, por supuesto, tiene que ser leído y debió ser leído, y por eso es que estamos en una posición de esta naturaleza. Ahora, esto del limbo, sí y no. Como yo resultado. diría que como resultado final, yo creo que cuando tú entras a un salón de clase, tienes dos alternativas: salir aprobado o salir desaprobado. Cuando entras a un proceso de negociación, tienes dos alternativas: que la negociación resulte o que no resulte. O sea, y no podemos hablar de un limbo, sí podemos hablar de un repensamiento, sí podemos hablar que faltó de repente algunos elementos para ajustar más la propuesta que iba a ser sometida, pero finalmente quienes hemos acompañado, hemos alentado, como en el caso del Perú, o han acompañado en el caso de otros países que tienen otra categoría de intervención en este proceso, no queda más sino continuar en el afán. Y bueno, sí hay preocupación, por supuesto, ¿no?, por lo que ha pasado, pero el andamiaje que se ha empleado para la validación es un andamiaje democrático. Entonces no tenemos que temer a la democracia. Acá no es que haya triunfado uno y hayas vencido otro. Ese es el primer error que podría darse acá. Acá no hay la sensación que debemos de proyectar es que no hay vencedores ni vencidos, sino simplemente hay rigores que tienen que ser recalculados, redimensionados, para lograr un propósito común, que es la paz. En este caso, aunque el propósito era diferente, hay quienes han comparado estos resultados con los de Europa, con el Brexit. ¿Hay el punto de comparación en este sentido? Son cosas distintas. Claro, yo creo que los escenarios son distintos, la mentalidad, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas, que en cuanto a nomenclaturas podríamos establecer algunas similitudes, pero no tienen nada que ver en realidad, si queremos forzar la cosa. Lo que sí tiene el caso de Colombia es un caso muy especial, es un caso absolutamente especial, inclusive con relación al Perú en su peor momento, de los 80s, o 90s, ¿qué le puedo decir? Porque inclusive he escuchado y he leído de algunos sectores que sugieren utilizar esto como modelo en el Perú. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos hablando de blancos y negros, no tiene absolutamente ningún sentido. Muy bien, señor Alexander Carranza, presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres. Como siempre, gracias por atender nuestro llamado y esclarecer temas sumamente importantes que tienen que ver con el ámbito internacional y la repercusión que esto lleva a todos los países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hasta otro momento. Te agradezco, un gran abrazo. Ha sido un gusto. Así es, pues amigos, ese es, digamos, el centro de la información en muchos medios de comunicación. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que llega siempre gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Ya llega luego de la pausa Rosa María Palacios y una interesante entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hace unos días, durante la emisión de un programa en televisión, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con ese sentido, pues, ¿no?, de buen sentido del humor que tiene, de tomar las cosas un poquito
con un estilo medio criollo, como para que quede clara su postura, o simplemente, de una forma pues bastante libre de pensar, expresó lo siguiente: yo soy una persona liberal, si quieren fumar su troncho, yo sé que no les gusta que se diga eso, no es el fin del mundo, pero la droga dura sí es grave. Y esto ha generado pues comentarios, críticas por parte de sus adversarios, de gente que simplemente considera de que esto pues no puede darse. Consideramos que simplemente ha sido una expresión. Sin embargo, hemos querido tomar este punto, no tiene sentido profundizarlo porque políticamente hablando pues simplemente es una opinión, pero hemos querido profundizarlo en el sentido de lo peligroso que es la drogadicción en todos los aspectos que ello abarca. Y para ello hemos invitado al señor Alejandro Vasilaki, él es presidente de CEDRO, organismo encargado de velar por el cuidado de la población en ese sentido, ¿no? Frente al flagelo, por ejemplo, de las drogas y otras adicciones. Él conversó con Rosa María Palacios y se ha podido determinar pues que si bien hay drogas duras y que sí son graves, la marihuana hoy en nuestros días también podría ser algo de suma preocupación. Y es así como se expresa en la entrevista que presentamos a continuación con Rosa María Palacios al señor Alejandro Vasilaki, presidente de CEDRO. Adelante. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en una entrevista muy especial sobre un tema que vamos a tratar con más recurrencia porque es un tema de política pública y de salud pública. Vamos a hablar de drogas, no para que usted las use, sino más bien para que usted no las use y tenga prevención sobre esta materia. Hace unos días, en tono de broma, en tono de chiste, ¿no?, el presidente de la República dijo algo que sorprendió, ¿no? ¿Quién no se ha fumado alguna vez, ¿no?, un porro, marihuana? Y el tema, bueno, quedó ahí felizmente porque no era más que eso, más que una broma, un exabrupto. Pero queremos tratarlo ahora sí con un poquito más de profundidad. Y para eso hemos invitado al presidente de CEDRO, al señor Vasilaki, que hace muchísimos años, a través de esta institución, hacen un seguimiento al problema en todas sus dimensiones, en la dimensión de adicción, en la dimensión de salud pública, en la dimensión de censo, consumo, y tienen muy buena data que van a el día de hoy compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Muy agradecido por la invitación. Ciertamente hay que continuar trabajando en la prevención de todo tipo de drogas legales e ilegales. La adicción en el Perú. Mucha gente cree que los adictos son gringos, ¿no?, europeos, ¿no? La adicción en el Perú. ¿Qué tan grave es? ¿Qué números tenemos de adicción en el Perú? Ya. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en la prevención del consumo ya 30 años. Así es. Y a pesar de ser un país productor de drogas cocaínicas, el porcentaje de personas que consumen drogas en el Perú se encuentran entre los más bajos del continente y además entre los más bajos del mundo. ¡Ah, qué bueno! Entonces, bueno, esa es una buena noticia. Una excelente noticia. Más o menos, ¿cuánto es eso? Ya, estamos hablando que en drogas cocaínicas el 3% de la población lo ha probado alguna vez. Pero eso puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Así es. ¿Y consumo habitual? El consumo habitual, estamos hablando más o menos de unas 50.000 personas que la consumen habitualmente. Entonces, digamos, como problema de salud pública, digamos, tenemos a 50.000 consumidores habituales de drogas cocaínicas, que son las que más daño hacen a la salud. Bueno, las distintas drogas causan distintos daños. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil decir, esta droga causa menos daño. Lógico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, debemos recordarnos que en el Perú hay 700 camas desde el Estado para el tratamiento de estas personas. A eso voy. Ahora vamos a ir al tema de carencias, ¿no? Pero primero fijemos el problema. Tenemos 50.000 adictos. Ahora. A drogas cocaínicas. A drogas cocaínicas. ¿Y a marihuana? Marihuana, el 8% de la población dice que la ha probado alguna vez. Ya. Y el 10% de los que han probado marihuana alguna vez caen en el problema de la adicción. Claro. Es una especie de ruleta rusa. Claro, ¿no? ¿pero se quedan solo marihuana? Algunos sí, pero la gran mayoría incursiona en otras drogas. Lo que se ha dicho siempre de que la marihuana es una puerta para otras drogas, ¿es verdad? Es verdad para algunos y no es verdad para otros. todos, lógico, depende de caso. Algunos se quedan,
otros van, porque la introducción a las otras drogas también viene por el alcohol, también viene por el tabaco, también viene por la marihuana. Así es. Entonces, digamos, si el 8% lo ha probado, que es bastante más que la cocaína, pero de eso solamente el 10% es habitual, estamos hablando de 0.8, digamos, del total. Más o menos, ¿cuántas personas serán consumidores adictas a la marihuana? Ya. Es menos que los cocainómanos, o sea, serían unos... Más, digamos, el 15% más o menos de los que consumen drogas cocaínicas caen en el problema de la adicción. Ya. Y el 10% de los que consumen marihuana caen en el problema de la adicción. Ya, pero del total de adictos hoy en el Perú, tenemos 50.000 en cocaína y en marihuana. Podríamos hablar más o menos de unos 100.000, 110.000 adictos en general en el país. En general. Lo digo para después conversar sobre el tema de camas, ¿no? No estoy incluyendo aquí los adictos al alcohol. No, el alcoholismo tiene otro tratamiento además, ¿no es cierto? Digamos, el alcoholismo tiene un tratamiento, después vamos a hablar de tratamientos también porque podrían ser parecidos, pero hay tratamientos. Muy bien, estas personas que han caído en la adicción, ¿caen en la adicción porque tienen una predisposición genética a la adicción? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Esto no lo hemos comprobado. Sin embargo, en el caso del alcohol sí es muy claro. Ah, ya. Ahí sí hay predisposición genética. Así es. En el caso del alcohol no existen dudas. En el caso de las otras drogas se sospecha que sí lo existe, pero hasta el momento esto no ha sido suficientemente probado. Ok. Ahora, una persona, ¿no es cierto?, que tiene una adicción, ¿no es cierto?, puede saltar de una adicción a otra, es decir, tiene una personalidad adictiva. O sea, deja la droga y se va a la ludopatía, y se va a... La gran mayoría de las personas se convierten en policonsumidores. Ojo, okay. Consumen todo tipo de drogas, consumen el alcohol, consumen la cocaína, consumen la marihuana, y entonces continúan consumiendo todo esto casi a lo largo de su vida. Así es. El problema del tratamiento es que no es necesariamente efectivo para todos. Vamos a ir al tratamiento, pero yo quisiera entender, para que los padres de familia que nos escuchen, que tienen hijos, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto? O sea, ¿por qué un adicto que sabe, porque ha recibido la información, que esa droga le hace daño, quiere volverla a consumir? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Bueno, una vez un joven centroamericano probó por primera vez la pasta básica, y ese día nos dijo, supe que nunca más la podría dejar. Claro. ¿No? O sea, ¿se produce un fenómeno en el cerebro, digamos? Se produce un fenómeno que aún tampoco no lo tenemos estudiado. No lo hemos estudiado lo suficiente, porque además depende de las personas. Así es. Ahora, hay evidentemente una carga genética, pero también hay una carga del entorno, de la forma de la crianza, ¿no es cierto?, de la vida, de hogares destruidos, etcétera. No necesariamente. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto influye el entorno en la adicción? Tampoco es una cosa que se ha probado. De la misma familia sale gente que jamás probaría una droga y otros que caen en el problema de la adicción. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, eso, el que lo llegue a saber va a tener va a descubrir la cura, ¿no? Varios premios Nobel. Claro, hasta ahora no sabemos cuánto pesa la genética ni cuánto pesa el entorno. Así es. Lo que sí sabemos es que hay personas que desarrollan inmediatamente una adicción. Inmediatamente, y otros que a lo largo de su vida pueden consumirla y sin embargo no se les puede considerar como adictos. Exactamente. Esas personas que son las que te dicen, pero si yo puedo manejarlo, me fumo un troncho de marihuana, una vez cada 6 meses. Claro. Para relajarme. El gran problema es que ese día puede ocasionar los accidentes más grandes de la Tierra. Y al mismo tiempo, en el caso de las drogas cocaínicas, ese mismo día puede sufrir un infarto y morirse. No, evidentemente. Ya es por otro tipo de condicionamientos que se van dando. Así es, pero mucha gente dice, yo consumo cocaína solamente cuando bebo alcohol.
Nada más. Y la verdad que yo bebo alcohol en grandes cantidades muy pocas veces al año. Por lo tanto, yo no soy un adicto. Yo uso No. la coca para pararme. Después. Es un consumidor que en el asunto de su consumo puede ocasionar los más graves daños a él mismo y a terceros. No, eso es cierto. No, porque un adicto que está bajo el efecto de la droga, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de los daños que está causando a los demás. Así es, pero tampoco la tiene el consumidor esporádico en Claro. ese momento. Ok. También carece de esa preocupación por sí mismo y por los demás. Y por los demás. Ahora, vamos al tema de las políticas públicas. Ustedes tienen 30 años trabajando en prevención, lo han hecho bien, porque evidentemente tenemos uno de los países con menos consumo, siendo productores además, o sea, siendo muy barata la droga en el Perú, porque como se hace acá, como es producto local, ¿no es cierto?, los costos son muy, muy, muy baratos, muy asequibles al adicto. Aún así, tenemos poco consumo en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero lo que no tenemos, doctor, es atención médica. No. O sea, si eres rico, o sea, si tus padres son ricos, efectivamente pueden enviarte a un tratamiento largo, costoso y que probablemente no sirve para nada. Eso es lo más grave de todo. Pero la salud pública, digamos, salud, MINSA, no consideran la salud mental, ¿no es cierto?, y no consideran este tipo de adicciones como una enfermedad. No solamente esto, sino que, como decíamos hace un rato, hay 700 camas en todo el proceso de la atención desde el gobierno. De adicción. Así es, pero para las mujeres no hay. No hay. En Ñaña hay un sitio, ¿no es cierto? Acaba de abrirse y creo que son, 50 camas, creo. pero las 50 camas en total. Así es. Pero para mujeres, ¿no es cierto?, a pesar que las mujeres son las que hoy día están acercándose más al consumo de los hombres. ¿Por alguna razón de estrés, cree usted? ¿Qué puede explicar ese cambio conductual? Bueno, yo diría que el día de hoy las diferencias en el accionar social de los hombres y las mujeres son casi iguales. Oh, Y creo además que es una excelente, es una buena noticia. excelente noticia. Claro, pero también los hábitos de consumo de drogas se igualan. Eventualmente sí. En el caso del alcohol, el consumo hoy día es igual entre hombres y mujeres. Que no era hace 30 años así. Obviamente no. Ah. Hay una apertura, digamos, a que las mujeres consuman alcohol y tabaco que no había 30 o 40 años atrás. Así es. Ahora, el problema de salud mental, ¿no es cierto?, es que muchas veces se trata a adictos con personas de salud mental que tienen problemas de salud mental de otra naturaleza, ¿no es cierto?, esquizofrénicos, depresivos, y están todos juntos. Bueno, no solamente esto, por ejemplo. El Arco Herrera, por ejemplo. Una de las cosas de la marihuana es, para utilizar un término claro, es que gatilla estas tendencias hacia gravísimas enfermedades mentales. Ah, bueno, ese es otro caso. Si tú eres de naturaleza depresiva, ¿no es cierto?, la marihuana te va a gatillar la depresión. No solo la depresión, también la esquizofrenia. Y también la esquizofrenia, aunque no se hubiera manifestado antes. Aunque no se haya manifestado antes. Entonces la peligrosidad de la marihuana realmente es enorme. Hay que avisarle al presidente, ¿no? Porque, claro, la marihuana se fuma, ¿no es cierto?, en el Perú, para relajarse, Entre para comillas. reírse, para pasar un buen rato, ¿no es cierto? Y luego se deja de consumir, te olvidas de la marihuana y ya está. Pero sin embargo usted me dice que este consumo puede gatillar otras enfermedades mentales que no estaban previstas en la vida de esa persona o no las habían diagnosticado. O que no las habían diagnosticado, se encontraban quizás Claro. allí. Y esto ha sido gatillado por el uso de una droga Ahora, como la ¿eso marihuana. es común o es excepcional? No, eso es una cosa común. Ese es uno de los más graves problemas que pueden tener algunos de los usuarios de la marihuana.
¿En qué porcentaje se gatilla una enfermedad como la esquizofrenia con el consumo de marihuana? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, no podemos decir que de cada 10 que consumen, dos, no tenemos cifras. No tenemos cifras, no existen en el mundo cifras. Porque hay que hacer la data y eso es complicado. Así es muy complicado. Bueno, ahora, como ven, hay complicaciones en todos lados. Ahora, vamos a los tratamientos. Hay gente que se interna, ¿no es cierto? Un año, sale y vuelve a consumir. Lo vuelven a internar, hay gente que tiene 3 internamientos, 4 internamientos. ¿Por qué es tan difícil curar a un adicto, sacarlo de la adicción? Bueno, podríamos decir que la adicción, la personalidad adictiva, siempre persiste hasta el final de sus días. Pero puede ser derivada a otra cosa. Puede volverse adicto a las plantas, ¿no? A sembrar su jardín. No necesariamente. No, ya sé, pero vemos, ¿se puede reencauzar a una persona? El otro día estábamos conversando con una señora peruana que hoy día además es una profesional muy importante en Estados Unidos en el tema de las adicciones y durante 30 años casi ha sido alcohólica. Y nos contaba que cuando va a un restaurante y ve una botella de alcohol en una mesa lejana, siente la necesidad de volver a consumirlo. No, es que el alcohólico es alcohólico toda su vida. Igualmente. El adicto, el consumidor, o sea, porque tienes la adicción adentro, ¿no? Así es. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu conducta respecto a eso. Podría. ¿Por qué? ¿Cómo encauzarla? Claro. Me piden una pausa, estamos en un tema muy interesante. ¿Cómo encauzar, o sea, cómo hacer, o sea, de los tratamientos que hay en el mercado peruano hoy, que hay varios? El doctor Basilaki trabaja en prevención y también en curación. Quería que nos cuente de todas las experiencias que él ha visto, qué cosas funcionan y qué cosas la verdad es que no funcionan. Depende del adicto. Yo lo sé, pero hay que trabajar también un poco. Este es el gran problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe para muchos la terapia de la fe. La fe obviamente no debe ser utilizada como terapia, pero si funciona, ¿por qué no? Que la use. Pero vamos a parar acá, no se muevan y regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que es muy, muy importante y de mucha ayuda para los padres de familia que nos escuchan. Radio Santa Rosa es una radio que escucha gente muy pobre, que no tiene acceso a tratamientos y que a veces tiene un hijo adicto, un hermano adicto, etcétera. Y la familia se involucra y hay un tema de codependencia que es bien complicado, ¿no es cierto? Y hay además el tema de que el adicto roba, el adicto miente, el adicto hace muchas cosas muy malas para conseguir su droga. Y la familia a veces tiene la esperanza de poderlo curar, ¿no? ¿Qué no funciona? Usted me decía hace un momento, la terapia de la fe, claro, funciona para los que tienen fe, pero los que no tienen fe no les funciona nada. O aún funciona para algunos que tienen fe. Exactamente. Terapias que se están haciendo en la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Con ayahuasca, con otras hierbas, una especie de desintoxicación de las personas. Eso parece tener algunos resultados, ¿no? Bueno, en la medida de que estén en manos de psiquiatras enormemente competentes. Lógico. Regularmente en muchos de estos experimentos simplemente son aficionados y la cantidad de muertes que suceden en este tipo de tratamientos es muy fuerte. Así es, entonces también son peligrosos. Una cosa muy experimental. Todavía está en una etapa experimental. Muy experimental. Que es llevar a un grupo de adictos a la selva, vienen de fuera también para estos tratamientos. Se quedan un año, a veces más, internados, trabajan con psiquiatras y finalmente lo que te dicen es descubren el origen emocional del problema, porque muchos creen que esto tiene un origen emocional encubierto, o sea, tú te vas matando porque quieres matar algo tuyo, ¿no es cierto?, que está dentro y que no lo sacas. ¿Eso es posible? ¿Hay un origen emocional también? Bueno, el día de hoy no queremos cerrar ninguna eventualidad. Ninguna puerta, claro. Sin embargo, es claro que eso no está comprobado científicamente. Tampoco. O sea, tampoco se sabe si la adicción tiene un origen emocional. No. Ahora, el adicto que va consumiendo, ¿no es cierto?, se va haciendo a sí mismo un daño físico.
¿no es cierto? Hasta el punto en que tal vez ya su tratamiento es gastar plata por gusto. Así es. Lo que nosotros debemos hacer es observar este proceso desde muy temprana edad. ¿No es cierto? La gran prevención debe comenzar pues a los 4, 5, 6 años. Lógico. ¿No es cierto? Y que se manifiesta en una serie de comportamientos indebidos. Claro, el mentirle a sus padres, el robar cosas de sus hermanos para comprar una cosa. El tener mala nota, el ser agresivo, claro. En fin, hay una infinidad de síntomas claro. que tendrían que ser detectados. Ahora, ¿es verdad que enganchar a un chico muy joven a un deporte es una posibilidad de sacarlo del mundo de las drogas? Fomentar otro tipo de intereses. Así es. ¿No puede es cierto? ser la colección de estampillas, no sé. Puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser lo que fuese, ¿no es cierto? Que se interese porque en la adolescencia hay mucha pasión, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y aprovechar, hay que orientarlo. Exactamente. Si se aprovecha esa pasión para encauzarla hacia un interés que durará durante toda la adolescencia, es probable que ese chico no se enganche en drogas. Si nosotros logramos que un adolescente no consuma las drogas legales hasta 18 años, más allá, porque claro. hoy día sabemos que el cerebro continúa desarrollándose hasta los 20 y tantos años. Okay. Si logramos eso, no caerá casi con seguridad en el consumo de las drogas ilegales. O sea, el retardo del consumo de la droga legal ayuda, ¿no es cierto?, a que no caiga en el consumo de la droga legal. Es primordial. ¿Y eso sí está probado? Totalmente. Bueno, hay cosas que están probadas entonces. Sí, eso es totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de retrasar a como dé lugar, ¿no es cierto?, el consumo de drogas. Así es. Nosotros también decimos a veces el problema hay que tratar de retrasar otras cosas que generan responsabilidad, como las relaciones sexuales. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que genera embarazo adolescente, etcétera. Entonces, y la falta de respeto mutuo. Exactamente, pero la idea de posponer para un adolescente es muy difícil. Bueno, sobre todo porque... Adolescente, pues, quiere más, ¿no? Pero además porque aún en muchos colegios, ¿no es cierto?, alguien nos decía el otro día que habían hecho la fiesta de promoción y habían propiciado que los muchachos llevasen botellas. Claro. Y estas buenas señoras que rigen un colegio muy importante estaban asombradas. Son chicos de casi 18 años, ¿no? Normalmente. Y las niñas invitan a muchachos de 20 y tantos años. O sea que ya son casi adultos, digamos, ¿no? Sí, pero eso es claro, enormemente peligroso. Ahora, hablemos de regresemos al tema de los tratamientos. No sabemos entonces con seguridad qué funciona y qué no funciona, depende de cada persona. Ahora, lamentablemente hay personas adictas que sus familias no quieren ver, o sea, simplemente los han botado y se robaron todo lo que pueden robar. Y ofrecen en Lima servicios, entre comillas, que no son servicios, son una especie de depósitos de adictos, unas cárceles de adictos, ¿no es cierto? Donde les ponen una reja. Hace unos años un accidente espantoso en Chosica, donde murió un conjunto de personas que estaban encerradas, justamente. Y la pregunta es, ¿esto no es una forma de deshacernos de las personas, finalmente? Bueno, en primer lugar, la familia tiene que reconocer el problema lo antes posible. ¿No? Hay allí una especie de proteccionismo. Se va a ir solo, esta es una cosa totalmente extemporánea, pasajera, ¿no? Y no hay que dramatizar. Así es. Entonces, y obviamente el tratamiento en muchas comunidades terapéuticas es una excelente alternativa. Sí se puede, claro. Pero en otras comunidades terapéuticas... Bueno, que no son comunidades terapéuticas. ¿Qué son? ¿Son una estafa? No sé, puede ser que hayan pues lugares simplemente para que la familia los entrega para que no hayan más problemas. Claro, lo que pasa es que esos que no son comunidades terapéuticas cobran pues baratísimo, pues. Por 100 soles, por 200 soles te deshaces del problema.
Y también hay muchas comunidades terapéuticas eficientes que cobran muy poco. Claro. Ahora, ¿No hay que conocerlas. ¿Cedro recomienda algunas comunidades terapéuticas? Bueno, sí, pero no sería el caso. No solo hoy, pero digamos, si la gente está interesada, podría Sí, claro. llamar a Cedro. Sí, nosotros sabemos, conocemos. ¿Cuáles son las recomendables, digamos? Ciertamente. ¿No? Porque si no, digamos, la gente termina en manos de estafadores Así es. Y a un problema grave le añades otro problema Así grave. es. Ahora, ¿no? el problema siempre es que muchos le piden cosas imposibles a las comunidades terapéuticas. En algún momento el reglamento decía que tenían que tener ambulancias. Claro, imposible. ¿No es cierto? No tienen dinero. No tienen dinero y no tiene utilidad, además, porque se puede pedir una ambulancia. O sea, no hay razón de tenerla. ¿No es cierto? Y además que la distancia entre cama y cama debe ser de tantos metros y de tantas cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hubo una mala experiencia en los 90. Estas comunidades terapéuticas florecieron sin regulación alguna, se regularon, pero como usted dice, se sobreregularon, y al sobreregularse creció la ilegalidad de aquellas que no pasaron por el proceso, pero que también prestan los servicios y la gente va y deja ahí su problema, entre comillas. Esto es terrible, pero eso es lo que está pasando. Sobre todo si tenemos en consideración que tenemos 100.000 adictos en el Perú, en todo el Perú. Y tenemos 700 camas y casi ninguna para mujeres. Y en provincias... En provincias, pues, tenemos muy pocos psiquiatras para comenzar en el país. Y todos ellos, la gran mayoría, se encuentran en Lima. Sí. ¿No El otro día me decía, no son pocos, lo que pasa es que están mal distribuidos. No, son pocos. Son pocos, pues son 300 para 30 millones de habitantes. Son pocos y mal distribuidos. Y con una población re loca como la que tenemos. Mentira. Pero acá hay mucho loco, discúlpame. Basta ver la gente que me escribe. ¿Ya? Pero, digamos, que necesita atención psiquiátrica de alguna manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, no hay atención psiquiátrica. Y para el caso de adicción, no basta un psicólogo, ¿no es cierto? Sí puede ser. ¿Puede ser? Claro, ¿Basta? sí ¿Basta? puede ser. Lo que pasa es que un psicólogo obviamente no puede recetar en el caso de que la medicación sea necesaria. Ahora, esa es una cosa curiosa, ¿no? Un adicto que está dejando la adicción pero que necesita medicación. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque tiene otros problemas subyacentes como depresión, esquizofrenia. ¿No es cierto? En ese caso es importante la presencia del médico especializado. Claro, y hay muy pocos en el Perú. Sí. Y el Ministerio de Salud no nos da bola en este tema, creo, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud tiene tantas prioridades. Yo lo sé, pero digamos, claro. Y además hay también una especie de desprecio social, ¿no? O sea, si tengo que gastar en vacunar niños recién nacidos y atender adictos y tengo que escoger, me voy a vacunar a los niños, ¿no es cierto? O sea, es obvio, porque estos adictos se la han buscado. Son hombres adultos, mujeres adultas. Y además que hay problemas terribles, ¿no es cierto? Claro. Que a 20 cuadras de Palacio Gobierno existen los problemas de tuberculosis más grandes del mundo. Claro, casi, los resistentes, los multidrogas resistentes. Así es. Que son aquellas personas que ya han tomado lamentablemente varias dosis no completas, no han completado sus tratamientos de tuberculosis y se vuelven, ¿no es cierto?, resistentes a todas las drogas y tienen los peores casos de tuberculosis. Y allí, por ejemplo, hay que reconocer el enorme trabajo de la gente de salud que va todos los días para asegurarse que tomen las pastillas y que coman. Así es. ¿No? Eso es impresionante. No, el modelo de tratamiento de tuberculosis en el Perú es modélico para toda América Latina, pero no ha logrado, digamos, realmente eliminar a los pacientes multidrogoresistentes. Claro, entonces si tienes eso, que es grave, versus esto, te vas a gastar la plata en tuberculosis. Y en la mayoría de estos casos también hay una adicción a la pasta básica. ¿En tuberculosis? Entre las personas que tienen el problema de la tuberculosis, capaz, muchos de ellos son lugares de alto consumo de pasta básica. Claro, porque desarrollan la enfermedad. Así es. Ahora, ya estas personas son casi personas que han perdido todo sentido de la vida, ¿no? Estamos hablando de zonas de Lima, como dicen, las zonas bravas de Lima, los que son hueco de pay, como dicen los chicos, ahí sí son gente que vive consumiendo y termina adquiriendo otras enfermedades. SIDA, tuberculosis, lo que fuese, porque hay promiscuidad. Entonces, esos casos en tratamiento médico
por supuesto que son carísimos, y además tendrían que tener la voluntad del paciente, ¿no es cierto?, para querer curarse, que eso es importantísimo, porque sin la voluntad no se puede hacer nada. Es muy difícil. Y hay muchísimas personas que, digamos, tienen una especie de consciente que les dice, sí, tengo que hacer el tratamiento, y un inconsciente que dice, no, que me quedo en la adicción. ¿Qué hacemos con eso? Imposible curar. Ahora, pasemos al tema de moda en el mundo. Y si lo legalizamos todo, porque lo podría decir, mire, doctor, los adictos, así las leyes sean punitivas, van a ser adictos de todas maneras. O sea, con leyes punitivas tenemos 100.000 adictos. Habiendo hecho trabajo de prevención y todo, pues tenemos adictos. Si lo legalizamos, tenemos digamos, la ventaja de que el delito desaparece. O sea, los sicarios, los narcos, las balaceras, no, eso como la ley seca en los Estados Unidos con el alcohol. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, varias cosas. La primera es que es muy difícil en la lucha contra el alcohol. No nos olvidemos que el alcohol es la droga de Occidente. Así es. Si mal no recuerdo, Noé fue el primer borracho, ¿no? Claro, y Cristo convirtió la bohemia en una boda, o sea, es lo que tomamos siempre. Así es. Y que entonces el esfuerzo de no hacer legal el alcohol es un esfuerzo siempre destinado al fracaso. Así es. ¿No es cierto? El otro asunto, tenemos ya ejemplos en el mundo, como el caso de los Países Bajos. Holanda se puede consumir marihuana, así es. ¿No es cierto? Holanda, que es el país del asmo, puede ingresar a una serie de normas sumamente abiertas para el consumo de la marihuana, y años después se dan cuenta de que el problema es insuperable y comienzan a cerrar los coffee shops, comienzan a regularlos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Varias cosas. La primera cosa es que la marihuana consumida hoy día es por lo menos 27 hasta 35 veces más peligrosas que la de los 60, ¿no? Que la de los 60. Así es, eso lo sabemos, y eso hay que advertirlo a todos los padres que dicen, bueno, cuando yo estaba en la universidad, en los 60, me fumé mi troncho, ¿no? Y si mi hijo o mi nieto fuma, bueno, no está grave. No, es otra marihuana. Es otra marihuana. Es otra marihuana porque genéticamente la planta ha sido mejorada. ¿Para qué? Para aumentar su productividad. Exactamente. Y tiene muchísima más droga de la que tenía hace 30 años. Eso es lo primero que hay que decir. Muchísimo más. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Holanda? Y Holanda, al darse cuenta de que este experimento no es el debido, están comenzando a cerrar, y hoy día en el reino es ilegal plantar marihuana y vender marihuana. Pero no consumirla. No consumirla, pero los lugares de consumo se encuentran cada vez más reducidos. Más reducidos. Ahora, ¿aumentó el número de consumidores de marihuana por esta política? Sí, y aumentó el número de enfermos, de delitos. Conexos al consumidor de marihuana que roba, etcétera, para poder consumir. Por lo tanto, los legalizadores de hoy ya no mencionan a Holanda. Ok. ¿Qué está pasando en Uruguay, que es un ejemplo reciente? Bueno, en primer lugar, yo le tengo mucho aprecio a Mujica. Claro. Creo que es un lindo personaje, pero en estas materias enormemente ignorante, porque lo que él suponía es que con esta especie de legalización de la marihuana, la gente no iba a caer en el consumo de otras drogas. Ya. Por lo tanto, que iba a desaparecer la cocaína y todas estas cosas. Claro. Y el primer preocupado de esto es el nuevo presidente. Lógico. Porque Tabaré Vázquez, que es un oncólogo, está preocupadísimo y no se sabe hoy día cómo manejar este problema en el Uruguay, porque algunos chicos han comenzado, ya que es legal, a fumarla en los recreos. Bueno, hoy en el Perú no hay prohibición de consumo de marihuana ni de cocaína. El consumo no está prohibido. Yo puedo prenderme. Eso es lo más gracioso. Está prohibido, por ejemplo, el consumo de tabaco en casi todos los lugares públicos. Pero no está prohibido el consumo de marihuana. Sí, Sanguinetti, que fue presidente del Uruguay, escribió un artículo muy gracioso, ¿no? Burlándose de Mujica. Decía, cigarrillos no, marihuana sí. Claro. Ahora, ¿usted cree que esto va a causar, digamos, puede haber una reducción del delito vinculado al narcotráfico, pero aumenta el delito vinculado al consumo? No, ciertamente tampoco va a
a disminuir el consumo de otras drogas. No, evidentemente no. Sino todo lo contrario. Eso está probado que no, por lo que usted me ha explicado al principio, pero digamos, la idea es que el narcotráfico mueve en el mundo miles de millones de dólares y además genera delitos conexos, asesinatos sanguinarios, control político, ¿no es cierto?, que no queremos, dineros que se meten a la política. Si ese negocio acaba, ¿no es cierto?, porque es legal, claro, el consumidor se puede ver afectado porque va a consumir más, tal vez, pero lo otro es terrible para la sociedad. ¿No vale la pena en el costo-beneficio legalizar? En primer lugar, no nos olvidemos que legalizar tampoco significa que la actividad ilegal va a continuar. En el Perú, por ejemplo, se consume el 40% de alcohol ilegal. Claro, evidentemente. Y los precios, además de lo legal, son enormemente más altos que lo ilegal, porque la gente va al precio del pisco falso, etcétera. De todas maneras, continuará la ilegalidad. No, evidentemente, y la otra cosa es que, claro, si solamente se legaliza la marihuana, la gente va a salir a la cocaína, tendrías que legalizarlo todo. Entonces, para legalizarlo todo, tendríamos que hacerlo el mundo entero a la vez. Y además, al mismo tiempo, María Costa, el anterior secretario general de ONU, decía: será la epidemia más grande que conocerá el mundo. Como epidemia, claro. Como epidemia de consumo, y por lo tanto vamos a tener que abrir campos de concentración donde los adictos continúen el resto de su vida. ¿Usted cree que ese es el peligro final de la legalización? Sin lugar a duda. Por otro lado, no nos olvidemos que los delitos se unen. El mismo traficante de drogas trafica en armas, en trata de personas, claro, derivará, claro, pero, pero podemos, pero si se legaliza la droga, la fuente principal de su riqueza se tendrá que trasladar a otro negocio, pero ya no será ese. En el Perú, la minería ilegal produce más dinero. No creo, la droga es número 1, creo. ¿No? Ya no. Ya no. La minería ilegal de oro puede producir más, sí, puede ser. Ahora, lo que pasa es que hay que decir una cosa, de lo que se quede en el Perú, ¿no es cierto? Porque la droga sale del Perú a un precio, pero se comercializa a otro precio en el mundo. O sea que ahí el negocio es otro. La diferencia de precio es enorme. ¿No es cierto? Es 10-1. Lo que queda en el Perú es uno de los 10 que se saca al otro lado. El gran problema siempre es el efecto social que esto causaría. Ustedes de cero lo han estudiado y se oponen completamente a la legalización. Absolutamente. ¿No es cierto? No nos oponemos a que la gente... Estamos en contra de que la gente vaya a la cárcel por el consumo. El consumidor es un enfermo que debe ser tratado. Así es, que es la política en el Perú. Está en el Código Penal. El que es sancionado es el comercializador. Comercializador. Así es, pero no el adicto, porque el adicto es una persona enferma que debe ser tratado. Y además, yo siempre le digo, si a todos los adictos los meten a la cárcel, bueno, vamos a necesitar el Estadio Nacional, más o menos, porque no hay forma de que entren. Y ya es el doble del número de presos que tenemos hoy en el Perú. Así es. O sea que sería absolutamente imposible. Y además la cárcel no es lo que necesita. No. Para nada. Necesita un tratamiento. Así es. Y el tratamiento, desgraciadamente, tampoco, no solamente es caro, sino que el éxito tampoco es de un 100%. Claro, no está garantizado. Lamentablemente, señora que me está escuchando, si su hijo es adicto, nadie le va a garantizar que vuelva a ser el que fue. Sí. Eso es casi se haga imposible. Prevención desde el primer día. Claro, hay que si hay una propensión a cierto consumo, inmediatamente hay que tratar a la persona. Así es. Y eso implica apoyo psicológico desde muy joven, los padres de estar muy atentos, ver las compañías de sus hijos, con quienes juntan, con quienes paran, qué les interesa, tratar de promover alguna afición. Todo eso ayuda. Los intereses. Claro, una afición ¿no que y el servicio a los demás. Por eso es una afición también. Es una cosa que es realmente la cosa de la solidaridad, es la que más debemos trabajar en este país, que está desgraciadamente poco solidario, ¿no? Claro. Y si se trabaja desde niños, obviamente desvías a la gente del consumo. Exactamente. Doctor, muy interesante conversar con usted.
a raíz de una declaración, si ustedes quieren, pues graciosa del presidente, pero que permite abrir el tema a otros niveles de debate. Y muy interesante el trabajo de Cedro, que nos permite, como decimos, saber algunas cosas y todavía no saber muchas. No saber muchas. Esta es la epidemia del siglo XX y siglo XXI. Todavía no sabemos muchas cosas sobre qué ocasiona esto y cómo evitarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo me despido, pero voy a estar con ustedes mañana nuevamente. Hasta pronto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahí estaba Rosa María Palacios presentándonos esta entrevista con el señor Alejandro Basilaki, presidente de Cedro. Muy interesante sobre el tema de la drogadicción, cómo podemos hacer para evitar caer en este flagelo de la droga que finalmente afecta a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestras familias como pequeño entorno de la sociedad y también a la sociedad en sí. Y ha dado también muy buenas alternativas que estamos seguros podemos tomar en consideración. Mañana a las 8 de la mañana retornamos con más información aquí en A Pensar Más, de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias por su preferencia. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Adictos hoy en el Perú. Tenemos 50.000 en cocaína y en marihuana. Podríamos hablar más o menos de unos 100.000, 110.000 adictos en general en el país. En general. Lo digo para después conversar sobre el tema de camas, ¿no? No estoy incluyendo aquí los adictos al alcohol. No, el alcoholismo tiene otro tratamiento además, ¿no es cierto? Digamos, el alcoholismo tiene un tratamiento. Después vamos a hablar de tratamientos también porque podrían ser parecidos, pero hay tratamientos. Muy bien. Estas personas que han caído en la adicción, ¿caen en la adicción porque tienen una predisposición genética a la adicción? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Esto no lo hemos comprobado. Sin embargo, en el caso del alcohol sí es muy claro. Ah, ya. Ahí sí hay predisposición genética. Así es. En el caso del alcohol no existen dudas. En el caso de las otras drogas se sospecha que sí lo existe, pero hasta el momento esto no ha sido suficientemente probado. Ok. Ahora, una persona, ¿no es cierto?, que tiene una adicción, ¿no es cierto?, puede saltar de una adicción a otra, es decir, tiene una personalidad adictiva. O sea, deja la droga y se va a la ludopatía, y se va a... La gran mayoría de las personas se convierten en policonsumidores. Ajá, okay. Consumen todo tipo de drogas, consumen el alcohol, consumen la cocaína, consumen la marihuana, y entonces continúan consumiendo todo esto casi a lo largo de su vida. Así el problema del tratamiento es que no es necesariamente efectivo para todos. Vamos a ir al tratamiento, pero yo quisiera entender, para que los padres de familia que nos escuchen, que tienen hijos, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto? O sea, ¿por qué un adicto que sabe, porque ha recibido la información, que esa droga le hace daño, quiere volverla a consumir? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Bueno, una vez un joven centroamericano probó por primera vez la pasta básica y ese día nos dijo, supe que nunca más la podría dejar. Claro. ¿No? O sea, ¿se produce un fenómeno en el cerebro, digamos? Se produce un fenómeno que aún tampoco no lo tenemos estudiado. No lo hemos estudiado lo suficiente, porque además depende de las personas. Así es. Ahora, hay evidentemente una carga genética, pero también hay una carga del entorno, de la forma de la crianza, ¿no es cierto?, de la vida, de hogares destruidos, etcétera. No necesariamente. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto influye el entorno en la adicción? Tampoco es una cosa que se ha probado. De la misma familia sale gente que jamás probaría una droga y otros que caen en el problema de la adicción. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, eso, el que lo llegue a saber va a tener va a descubrir la cura, ¿no? Varios premios Nobel. Claro, hasta ahora no sabemos cuánto pesa la genética ni cuánto pesa el entorno. Así es. Lo que sí sabemos es que hay personas que tienen
desarrollan inmediatamente una adicción. Inmediatamente. Y otros que a lo largo de su vida pueden consumirla y sin embargo no se les puede considerar como adictos. Exactamente. Esas personas que son las que te dicen, pero si yo puedo manejarlo, me fumo un troncho de marihuana ahí, una vez cada 6 meses, Claro. para relajarme. El gran problema es que ese día puede ocasionar los accidentes más grandes de la Tierra y al mismo tiempo, en el caso de las drogas cocaínicas, ese mismo día puede sufrir un infarto y morirse. No, evidentemente. Ya es por otro tipo de condicionamientos que se van dando. Así es, pero en mucha el gente dice, consumidor. yo consumo cocaína solamente cuando bebo alcohol. Nada más. Y la verdad es que yo bebo alcohol en grandes cantidades muy pocas veces al año. Por lo tanto, yo no soy un adicto. Yo uso No. la coca para pararme. Después. Es un consumidor que en el problema, en el asunto de su consumo, puede ocasionar los más graves daños a él mismo y a terceros. No, eso es cierto. No, porque un adicto que está bajo el efecto de la droga, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de los daños que está causando a los demás. Así es, pero tampoco la tiene el consumidor esporádico en Claro. ese momento. Ok. También carece de esa preocupación por sí mismo y por los demás. Y por los demás. Ahora, vamos al tema de las políticas públicas. Ustedes tienen 30 años trabajando en prevención, lo han hecho bien, porque evidentemente tenemos uno de los países con menos consumo, siendo productores además, o sea, siendo muy barata la droga en el Perú, porque como se hace acá, como es producto local, ¿no es cierto?, los costos son muy, muy, muy baratos, muy asequibles al adicto. Aún así, tenemos poco consumo en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero lo que no tenemos, doctor, es atención médica. No. O sea, si eres rico, o sea, si tus padres son ricos, efectivamente pueden enviarte a un tratamiento largo, costoso y que probablemente no sirve para nada. Eso es lo más grave de todo. Pero la salud pública, digamos, salud, MINSA, no consideran la salud mental, ¿no es cierto?, y no consideran este tipo de adicciones como una enfermedad. No, no solamente esto, sino que, como decíamos hace un rato, hay 700 camas en todo el proceso de la atención desde el gobierno. De adicción. Así es, pero para las mujeres no hay. No hay. En Ñaña hay un sitio, ¿no es cierto? Acaba de abrirse y creo que son, 50 camas, creo. pero las 50 camas en total. Así es. Pero para mujeres, ¿no es cierto?, a pesar que las mujeres son las que hoy día están acercándose más al consumo de los hombres. ¿Por alguna razón de estrés, cree usted? ¿Qué puede explicar ese cambio conductual? Bueno, yo diría que el día de hoy las diferencias en el accionar social de los hombres y las mujeres son casi iguales. Oh, Y creo además que es una excelente, es una buena noticia. excelente noticia. Claro, pero también los hábitos de consumo de drogas se igualan. Eventualmente, Desde el análisis de forma, de cómo comunico esto, al análisis de fondo. Así es. Cómo he terminado por estrechar o no el aro de la impunidad. Y acá sí hay dos escenarios donde se juega la reflexión, el primero el político y el segundo el jurídico. Y ambos, siendo distintos, tienen una zona común que es la paz. Claro. Entonces acuérdate que si estamos en el ámbito político es un ámbito de eminentemente creación, creación de figuras, creación de salidas. Si estamos en un ámbito jurídico estamos en un ámbito más restringido. Por eso es que el uno necesita al otro para poder finalmente arribar a una fórmula que lamentablemente la población no acabó por entender, y como tú bien has expresado, el ausentismo fue mayúsculo y pese a la motivación internacional que se tuvo y a toda la parafernalia que Bogotá desarrolló, el gobierno de Bogotá desarrolló para contar con los mejores auspicios. Claro. Fueron muchos presidentes y prácticamente esto era una victoria.
De ahí en la sensación sorpresa térmica. Así es. El presidente Santos ha dicho que buscará la paz hasta el último día de su mandato. ¿Qué es lo que viene ahora? Si no hay un plan B, porque él mismo lo había expresado, queda renegociar aquellos puntos que generan, pues, digamos, la discordancia aquí. Efectivamente, mira, reabrir un tratado como reabrir un contrato en el plano privado y el otro, el primero en el plano internacional, como ejemplos, ¿qué supone? Supone hasta qué punto lo vas a abrir, y eso las partes van a tener que conversar. Claro. ¿Vas a abrir todo? ¿Vas a abrir parte? ¿Qué cosa vas a abrir? ¿Qué no es negociable y qué no voy a abrir? Esas son las discusiones, en tanto y en cuanto se llegue a un cabal entendimiento primero de lo que pasó en cuanto a forma y fondo de las votaciones del día de ayer. Correcto. Nos hablaba del auspicio de otros países, nos hablaba de la expectativa del mundo entero y países latinoamericanos sobre lo que iba a suceder en este plebiscito. Estados Unidos, que finalmente todo lo convierte en capital, también ve con ojos de mucha preocupación lo sucedido ayer en este resultado del plebiscito. ¿Qué le queda a América Latina, a América en general o el mundo frente a esta situación? A ver, podemos ver esto básicamente como el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío. Correcto. Y acá sí, hay que alentarnos entre todos los países de la región. Lo que ha pasado en Colombia es simplemente que la población ha pedido y ha demandado un mayor esfuerzo de los negociadores y estrechar, como te expresé en su momento, el aro de la impunidad. La paz se quiere, pero de pronto lo que no se tuvo muy claro es recoger algunos puntos en virtud del cual la población, y sobre todo aquella población que está comprometida con el daño directo, inclusive con el fuego amigo, ha experimentado. Entonces ellos lo que buscan es sí una paz, pero una paz con determinados seguros, con determinados convencimientos de sanción para quienes han violado normas de derechos humanos o en su momento derecho internacional humanitario. Correcto. Y esto, por supuesto, tiene que ser leído y debió ser leído, y por eso es que estamos en una posición de esta naturaleza. Ahora, esto del limbo, sí y no. Como yo resultado. Lo diría que como resultado final. Yo creo que cuando tú entras a un salón de clase, tienes dos alternativas: salir aprobado o salir desaprobado. Cuando entras a un proceso de negociación, tienes dos alternativas: que la negociación resulte o que no resulte. O sea, y no podemos hablar de un limbo. Sí podemos hablar de un repensamiento. Sí podemos hablar que faltó de repente algunos elementos para ajustar más la propuesta que iba a ser sometida, pero finalmente quienes hemos acompañado, hemos alentado, como en el caso del Perú, o han acompañado en el caso de otros países que tienen otra categoría de intervención en este proceso, no queda más sino continuar en el afán. Y bueno, sí, hay preocupación, por supuesto, ¿no?, por lo que ha pasado, pero el andamiaje que se ha empleado para la validación es un andamiaje democrático. Entonces no tenemos que temer a la democracia. Acá no es que haya triunfado uno y hayas vencido otro. Ese es el primer error que podría darse acá. Acá no hay la sensación que debemos de proyectar es que no hay vencedores ni vencidos, sino simplemente hay rigores que tienen que ser recalculados, redimensionados, para lograr un propósito común, que es la paz. En este caso, aunque el propósito era diferente, hay quienes han comparado estos resultados con los de Europa, con el Brexit. ¿Hay el punto de comparación en este sentido? Son cosas distintas. Claro, yo creo que los escenarios son distintos, la mentalidad, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas, que en cuanto a nomenclaturas podríamos establecer algunas similitudes, pero no tienen nada que ver en realidad, si queremos forzar la cosa. Lo que sí tiene, el caso de Colombia es un caso muy especial, es un caso absolutamente especial, inclusive con relación al Perú en su peor momento, de los 80s, o 90s, ¿qué le puedo decir? Porque inclusive he escuchado y he leído de algunos sectores que
que sugieren utilizar esto como modelo en el peso no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos hablando de blancos y negros, no tiene absolutamente ningún sentido. Muy bien, señor Alexander Carranza, presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres. Como siempre, gracias por atender nuestro llamado y esclarecer temas sumamente importantes que tienen que ver con el ámbito internacional y la repercusión que esto lleva a todos los países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hasta otro momento. Le agradezco, un gran abrazo. Ha sido un gusto. Así es, pues amigos, ese es, digamos, el centro de la información en muchos medios de comunicación. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros a través de una entrevista que ella nos ha dejado, ustedes lo saben, se encuentra en un corto periodo de vacaciones fuera de nuestro país y ella nos ha presentado una entrevista muy interesante sobre la situación de la drogadicción en nuestro país, pero eso viene más adelante porque los titulares hoy se han dedicado, expresamente a un tema que a todos nos ha causado sorpresa y preocupación en algunos casos, ¿no? Colombia dijo no, acuerdo de paz fue derrotado en las urnas, publica Perú 21. En tanto, el diario El Comercio nos cuenta, Colombia dice no al acuerdo de paz con las FARC. La República lo ve con otros ojos, lo ve, de una manera también preocupada. Colombia en el limbo. Y publica, los resultados, 50,21% por el no y 49,78% por el sí. Abstenciones y mala imagen de las FARC neutralizaron el acuerdo de paz. Gobierno y FARC seguirán negociando, pero incertidumbre no se disipa. ¿Qué nos trae este plebiscito realizado ayer en Colombia, cuyo resultado ha sido, una negativa sobre, los puntos más cuestionados del tratado como por ejemplo otorgarle participación en la vida política a los miembros de la guerrilla de las FARC. Estamos en la línea telefónica a esta hora con Alexander Carranza, él es presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres, a quien le damos la bienvenida aquí a Pensar Más. Bienvenido, señor Carranza. ¿Cómo estás? Mucho gusto de comunicarme contigo. Efectivamente, el país ha amanecido en un día siguiente, no solamente el país Colombia, sino toda la región a partir de estos resultados. Sobre esto hay algunas reflexiones que hacer. La primera es que no se ha dicho no a la paz. Eso. Sí. Se ha pedido estrechar el aro de la impunidad. Ese es un punto que debe de quedar muy claro. Ahora, si vamos a rescatar lo que se ha avanzado en relación a los acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional de Colombia, estos no tendrían por qué verse afectados en lo que refiere al alto al fuego entre ambas partes. Este es como un segundo punto preciso. Ahora, es imperativo incorporar al no en la mesa de renegociación o adecuación de los acuerdos de paz del 26 de septiembre. Esto es muy importante, las denominaciones, porque no debe de quedar la sensación entre las partes de vencedores y vencidos. Claro. Y en este plebiscito también es de destacar que no solamente se jugaba el sí o el no, sino también la vigencia política del expresidente Uribe, ahora nuevo actor en este tablero de ajedrez. Y finalmente una reflexión o un daño colateral, si el término lo sugiere. En torno a los resultados de este proceso en lo que refiere a Perú. Así es. Pienso que se pudo calcular con mayor ponderación la presencia presidencial peruana en la firma del acuerdo, que nos deja también el resultado bastante incómodo. ¿No nos deja bien parados en todo caso? Nos deja incómodos. Ajá. Entonces, claro, este ha sido un espaldarazo, pero acá hubo yo no sé si denominarlo una falta de claridad en el análisis, pero el presidente Santos siempre hablaba que no existía un plan B. Así es. Acá se iba con todo al sí. De pronto, si esa fue
la metodología, ahí comenzó de pronto el error. Señor Pero Carranza, si esto fue parte de la propaganda, bueno, correcto. habría que asumirlo así. Señor Carranza, Juan Manuel Santos no estaba obligado a convocar un plebiscito, bastaba con el acuerdo del Congreso para implementar el acuerdo firmado por las FARC, pero se ha arriesgado, ¿ha jugado una mala carta? Lo que pasa es que cuando uno va a cerrar este tipo de heridas, debe de contar con la validación popular. Esto es muy importante, porque este acuerdo, como comprenderás, no se puede hacer a vista y paciencia de todos. Tú mismo te has dado cuenta, como todos, que han habido mesas cerradas, han habido reuniones reservadas, como lo amerita un proceso. Y no es que uno esté pactando a espaldas de la población. Lo que uno está haciendo es darse un mayor margen de maniobrabilidad en la negociación y cálculos y recálculos que se hacen en una mesa. Pero eso es lo que ocurre en una mesa, ese es el acercamiento de las partes. Ahora la sensación térmica y el poder de la comunicación respecto a lo que estoy negociando es lo que va a convalidar, va a validar, o en este caso no lo va a hacer, respecto a una población que efectivamente las partes, por ejemplo el Gobierno Nacional de Colombia tiene sus halcones que estaban dispuestos a no dar el sí. Entonces, definitivamente el paso que estaba dando Santos, si no hubiera consultado a la población, hubiera sido dantesco, porque ahí hubiera sido una implosión. Ahora, por supuesto, tienes una explosión en este momento, porque ya conoces los resultados, pero si no los hubiera habido, este proceso hubiera abortado. Entonces, de lo que se trata es de no perder el tiempo y no abortar procesos, sino ir seguros, caminando, pero paso a paso. Lo que ha hecho Santos, definitivamente, dentro de un proceso era lo lógico, era la lógica misma de la negociación. Ahora, 50.21% por el no, 49.78% por el sí, un ausentismo realmente histórico en situaciones como estas. ¿Cómo queda la figura de Juan Manuel Santos en un país técnicamente dividido? Efectivamente, tú lo has dicho. Acá pueden haber diversos análisis. Que llega siempre gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Ya llega luego de la pausa Rosa María Palacios y una interesante entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hace unos días, durante la emisión de un programa en televisión, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con ese sentido, pues, ¿no?, de buen sentido del humor que tiene, de tomar las cosas un poquito con un estilo medio criollo, como para que quede clara su postura, o simplemente, de una forma pues bastante libre de pensar, expresó lo siguiente: yo soy una persona liberal, si quieren fumar su troncho, yo sé que no les gusta que se diga eso, no es el fin del mundo, pero la droga dura sí es grave. Y esto ha generado pues comentarios, críticas por parte de sus adversarios, de gente que simplemente considera de que esto pues no puede darse. Consideramos que simplemente ha sido una expresión. Sin embargo, hemos querido tomar este punto, no tiene sentido profundizarlo porque políticamente hablando pues simplemente es una opinión, pero hemos querido profundizarlo en el sentido de lo peligroso que es la drogadicción en todos los aspectos que ello abarca. Y para ello hemos invitado al señor Alejandro Vasilaki, él es presidente de CEDRO, organismo encargado de velar por el cuidado de la población en ese sentido, ¿no?, frente al flagelo, por ejemplo, de las drogas y otras adicciones. Él conversó con Rosa María Palacios y se ha podido determinar pues que si bien hay drogas duras y que sí son graves, la marihuana hoy en nuestros días también podría ser algo de suma preocupación. Y es así como se expresa en la entrevista que presentamos a continuación con Rosa María Palacios al señor Alejandro Vasilaki, presidente de CEDRO. Adelante.
Muy buenos días amigos, estamos aquí en una entrevista muy especial sobre un tema que vamos a tratar con más recurrencia porque es un tema de política pública y de salud pública. Vamos a hablar de drogas, no para que usted las use, sino más bien para que usted no las use y tenga prevención sobre esta materia. Hace unos días, en tono de broma, en tono de chiste, ¿no?, el presidente de la República dijo algo que sorprendió, ¿no? ¿Quién no se ha fumado alguna vez, ¿no?, un porro, marihuana? Y el tema, bueno, quedó ahí felizmente porque no era más que eso, más que una broma, un exabrupto. Pero queremos tratarlo ahora sí con un poquito más de profundidad. Y para eso hemos invitado al presidente Cedro, al señor Vasilaki, que hace muchísimos años, a través de esta institución, hacen un seguimiento al problema en todas sus dimensiones, en la dimensión de adicción, en la dimensión de salud pública, en la dimensión de censo, consumo, y tienen muy buena data que van a el día de hoy compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Muy agradecido por la invitación. Ciertamente hay que continuar trabajando en la prevención de todo tipo de drogas legales e ilegales. La adicción en el Perú. Mucha gente cree que los adictos son gringos, ¿no?, europeos, ¿no? La adicción en el Perú. ¿Qué tan grave es? ¿Qué números tenemos de adicción en el Perú? Ya. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en la prevención del consumo ya 30 años. Así es. Y a pesar de ser un país productor de drogas cocaínicas, el porcentaje de personas que consumen drogas en el Perú se encuentran entre los más bajos del continente y además entre los más bajos del mundo. ¡Ah, qué bueno! Entonces, bueno, esa es una buena noticia. Una excelente noticia. Más o menos, ¿cuánto es eso? Ya, estamos hablando que en drogas cocaínicas el 3% de la población lo ha probado alguna vez. Pero eso puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Así es. ¿Y consumo habitual? El consumo habitual, estamos hablando más o menos de unas 50.000 personas en todo el Perú que la consumen habitualmente. Entonces, digamos, como problema de salud pública, digamos, tenemos a 50.000 consumidores habituales de drogas cocaínicas, que son las que más daño hacen a la salud. Bueno, las distintas drogas causan distintos daños. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil decir esta droga causa menos daño. Lógico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, debemos recordarnos que en el Perú hay 700 camas desde el Estado para el tratamiento de estas personas. A eso voy. Ahora vamos a ir al tema de carencias, ¿no? Pero primero fijemos el problema. Tenemos 50.000 adictos. Ahora. A drogas cocaínicas. A drogas cocaínicas. ¿Y a marihuana? Marihuana, el 8% de la población dice que la ha probado alguna vez. Ya. Y el 10% de los que han probado marihuana alguna vez caen en el problema de la adicción. Claro. Es una especie de ruleta rusa. Claro, ¿no? ¿pero se quedan solo marihuana? Algunos sí, pero la gran mayoría incursiona en otras drogas. Lo que se ha dicho siempre de que la marihuana es una puerta para otras drogas, ¿es verdad? Es verdad para algunos y no es verdad para todos, otros. lógico, depende de caso. Algunos se quedan, otros van, porque la introducción a las otras drogas también viene por el alcohol, también viene por el tabaco, también viene por la marihuana. Así es. Entonces, digamos, si el 8% lo ha probado, que es bastante más que la cocaína, pero de eso solamente el 10% es habitual, estamos hablando de 0.8, digamos, del total. Más o menos, ¿cuántas personas serán consumidores adictas a la marihuana? Ya. Es menos que los cocainómanos, o sea, serían unos... Más, digamos, el 15% más o menos de los que consumen drogas cocaínicas caen en el problema de la adicción. Ya. Y el 10% de los que consumen marihuana caen en el problema de la adicción. Ya, pero en el total de... Sí. En el caso del alcohol, el consumo hoy día es igual entre hombres y mujeres. Que no era hace 30 años así. Obviamente no. Hay una apertura, digamos, a que las mujeres consuman alcohol y tabaco que no había 30 o 40 años atrás. Así es. Ahora, el problema de salud mental, ¿no es cierto?, es que muchas veces se trata a adictos con personas de salud mental que tienen problemas de salud mental de otra naturaleza,
¿no es cierto? Esquizofrénicos, depresivos, y están todos juntos. Bueno, no solamente esto, por ejemplo. Larco Herrera, por ejemplo. Una de las cosas de la marihuana es, para utilizar un término claro, es que gatilla estas tendencias hacia gravísimas enfermedades mentales. Ah, bueno, ese es otro caso. Si tú eres de naturaleza depresiva, ¿no es cierto? La marihuana te va a gatillar la depresión. No solo la depresión, también la esquizofrenia. Y también la esquizofrenia, aunque no se hubiera manifestado antes. Aunque no se haya manifestado antes. Entonces la peligrosidad de la marihuana realmente es enorme. Hay que avisarle al presidente, ¿no? Porque, claro, la marihuana se fuma, ¿no es cierto?, en el Perú, para relajarse, Entre para comillas. reírse, para pasar un buen rato, ¿no es cierto? Y luego se deja de consumir, te olvidas de la marihuana y ya está. Pero sin embargo usted me dice que este consumo puede gatillar otras enfermedades mentales que no estaban previstas en la vida de esa persona, o no las habían diagnosticado. O que no las habían diagnosticado, se encontraban quizás Claro. allí. Y esto ha sido gatillado por el uso de una droga Ahora, como la ¿eso marihuana. es común o es excepcional? No, eso es una cosa común. Ese es uno de los más graves problemas que pueden tener algunos de los usuarios de la marihuana. ¿En qué porcentaje se gatilla una enfermedad como la esquizofrenia con el consumo de marihuana? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, no podemos decir que de cada 10 que consumen, No. 2, no tenemos cifras. No tenemos cifras, no existen en el mundo Claro, cifras. porque hay que hacer la data y eso es complicadísimo. Así es muy complicado. Bueno, Ahora, como ven, hay complicaciones en todos lados. Ahora, vamos a los tratamientos. Hay gente que se interna, ¿no es cierto? Un año, sale y vuelve a consumir. Lo vuelven a internar, hay gente que tiene 3 internamientos, 4 internamientos. ¿Por qué es tan difícil curar a un adicto, sacarlo de la adicción? Bueno, podríamos decir que la adicción, la personalidad adictiva, siempre persiste hasta el final Ok. de sus días. Pero puede ser derivada a otra cosa. Puede volverse O- adicto a las plantas, ¿no? A sembrar su No jardín. necesariamente. No, ya sé, pero vemos, ¿se puede reencauzar a una persona? El otro día estábamos conversando con una señora peruana que hoy día además es una profesional muy importante en Estados Unidos en el tema de las adicciones y durante 30 años casi ha sido alcohólica. Y nos contaba que cuando va a un restaurante y ve una botella de alcohol en una mesa lejana, siente la necesidad de volver a consumirlo. No, es que el alcohólico es alcohólico toda su vida. Igualmente, El adicto, Igualmente el el adicto. consumidor, o sea, porque tienes la adicción adentro, ¿no? Así es. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu conducta respecto a eso. podría. ¿Por qué? ¿Cómo encauzarla? Claro. Me piden adicción? una pausa, estamos en un tema muy interesante. ¿Cómo encauzar, o sea, cómo hacer, o sea, de los tratamientos que hay en el mercado peruano hoy, que hay varios? El doctor Basilaki trabaja en prevención y también en curación. Quería que nos cuente de todas las experiencias que él ha visto, qué cosas funcionan y qué cosas, la verdad es que no funcionan. Depende del adicto. Yo lo sé, pero hay que trabajar también un poco. Este es el gran problema, El gran ¿no problema. es cierto? Por ejemplo, existe para muchos la terapia de la fe. La fe, obviamente, no debe ser utilizada como terapia, pero si funciona, ¿Por qué no? que la use. Pero vamos a parar acá, no se muevan y regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que es muy, muy importante y de mucha ayuda para los padres de familia que nos escuchan. Radio Santa Rosa es una radio que escucha gente muy pobre, que no tiene acceso a tratamientos y que a veces tiene un hijo adicto, un hermano adicto, etcétera. Y la familia se involucra y hay un tema de codependencia que es bien complicado, ¿no es cierto? Y hay además el tema de que el adicto roba, el adicto miente, el adicto hace muchas cosas muy malas para conseguir su droga. Y la familia a veces tiene la esperanza de poderlo curar, ¿no? ¿Qué no funciona? Usted me decía hace un momento, la terapia de la fe, claro, funciona para los que tienen fe, pero a los que no tienen fe no les funciona nada. O aún funciona para algunos que tienen fe. Exactamente. Terapias que se están haciendo en la selva peruana, por ejemplo, ¿no?
con ayahuasca, con otras hierbas, una especie de desintoxicación de las personas. Eso parece tener algunos resultados, ¿no? Bueno, en la medida de que estén en manos de psiquiatras enormemente competentes. Lógico. Porque regularmente en muchos de estos experimentos simplemente son aficionados, y la cantidad de muertes que suceden en este tipo de tratamientos es muy fuerte. Así es, entonces también son peligrosos. Una cosa muy experimental. Todavía está en una etapa experimental. Muy experimental. Que es llevar a un grupo de adictos a la selva. Vienen de fuera también para estos tratamientos. Se quedan un año, a veces más, internados, trabajan con psiquiatras y finalmente lo que te dicen es descubren el origen emocional del problema. Porque muchos creen que esto tiene un origen emocional encubierto. O sea, tú te vas matando porque quieres matar algo tuyo, ¿no es cierto?, que está dentro y que no lo sacas. ¿Eso es posible? ¿Hay un origen emocional también? Bueno, el día de hoy no queremos cerrar ninguna eventualidad. Ninguna puerta, claro. Sin embargo, es claro que eso no está comprobado científicamente. Tampoco. O sea, tampoco